Entonces, déjenme ver. ¿Qué era este? Ya, entonces, pues ayer resolvimos este ejercicio donde ya también nos mezclaba, no nos mezclaba, nos pedía cálculo de temperaturas, entonces tuvimos que hacer el balance de energía respectivo, ¿no? Y aquí la consideración importante era que cuando manejamos ppms, si vamos a hacer balances de energía, la capacidad calorífica de las corrientes eh, no se calcula de los componentes que estén en ppm, ¿no? Directamente se les toma los CPs del componente que esté en mayor cantidad. Esa era la consideración. Y bueno, ahí propusimos este ejercicio que si alguien lo hizo, pues si tuvo alguna dificultad, aunque no creo, porque era básicamente lo mismo que ya habíamos hecho. ¿Ya? Entonces aquí la consideración por la que propusimos este ejercicio era porque, claro, habíamos dicho que qué tal si nos van dando valores cada vez más altos de ppm en las corrientes. Entonces habíamos dicho que sobrepasado los 10.000 ppm, vista esta equivalencia de que 10.000 ppm es equivalente a un 1%, entonces, claro, si los ppm superan los 10.000, ya estamos hablando de porcentajes. Entonces, ahí ya deberemos tomar en cuenta estos componentes para los cálculos de CP, si es que nos pidiesen cálculos de temperatura, ¿no? Porque claro, recuerden eso, los ppm se usan solo para composiciones bajas, cuando la concentración de los componentes es muy, muy baja. No tiene sentido usarle para concentraciones mayores al 1%. Entonces aquí en este ejercicio, por ejemplo, está mal hecho que se haya propuesto el ejercicio usando 11.000 ppm como dato de composición. Legalmente debería haberse usado porcentaje. Entonces, para esa, pues pusimos este caso para ver que a veces se puede cometer estos errores, son los que no debería usted cometer, ¿no? Si usted ya ve que la concentración de algún componente le va a dar más de 10.000 ppm, pues directamente tiene que pasarse a porcentajes. Entonces, eso con respecto a lo que vimos ayer, que bueno, lo voy a dejar abierto para, mm, ya. Y ahora, si no me equivoco, debería estar déjenme ver. Sí, entonces, con eso terminaríamos hasta esta parte de estos conceptos de partes por millón, la parte inicial al menos, ¿no? Con este ejercicio. Ahora, para hacer los otros casos, ¿sí? de ppm, necesitamos ampliar un poco este conocimiento de partes por millón con con tres formas equivalentes de escribir partes por millón. Nosotros ya sabemos que es partes por millón, ¿no? Pero hay tres formas equivalentes que se usa mucho, especialmente en las normas ambientales, por eso es importante ver este capítulo, en donde los ppm no los escriben directamente como ppm, sí, con la palabra ppm, sino con su equivalencia en unidades másicas, ¿sí?
Entonces ya no tanto como unidades de concentración, sino más bien como una especie de valores de fracción másica, pero no adimensionales, ¿no? Entonces, bueno, ahí vale la pena. Voy a usar este. No, este le voy a mandar acá para poder usar esto. ¿Ya? Entonces, primero leamos lo que nos dice la teoría. Dice que existen tres formas de ver las partes por millón de manera más conveniente, pero que matemáticamente son equivalentes a la definición original, que es la que nosotros hemos estado viendo. Y estas equivalencias es una para cada recurso ambiental, ¿sí? Es una equivalencia para el recurso suelo, una equivalencia para el recurso agua y una equivalencia para el recurso aire, ¿no? Entonces, la del recurso aire le vamos a dejar para el último porque es la más complicada de entender, pero las del recurso suelo y agua, esas son relativamente fáciles y son las que queremos ver, ¿no? Entonces, ya me salí. Entonces, usemos esta, esta diapositiva, ¿no? Entonces, la equivalencia a la que se refiere es la equivalencia geométrica de las partes por millón. Entonces, fíjese, mm, matemáticamente, ¿qué es lo que nosotros hemos estado trabajando? Sabemos que el porcentaje en peso no es más que la fracción másica multiplicada por 100, ¿sí? Elevada a 100 veces. Y que equivalentemente las partes por millón también son la fracción másica, pero multiplicadas por un millón, ¿no? Y de estas relaciones sabemos que un 1% equivalen a 10.000 ppm. Sí, porque es fácil de ver. Aquí es por un millón, aquí es por 100. Si divide este 100, un millón para 100, le da 10.000. O sea, la diferencia es de 10.000 a 1. 10.000 partes por millón, un 1%. Eso está claro. Pero eso es matemático, ¿sí? Ahora, hay otra forma de ver los ppm. Y es una forma geométrica o gráfica más fácil, ¿sí? Entonces, ay, entonces, fíjese, verá, pondrle atención aquí porque esto a veces suele ser medio complicado de entender, ¿ya? ¿Qué es un 1% en peso gráficamente? Esa es la pregunta. Entonces vamos a empezar con el porcentaje en peso, que es más fácil. Entonces, gráficamente, un 1% lo que representaría es que, entonces recuerde, el porcentaje es multiplicar por 100, ¿sí? Pero gráficamente lo que significa es tener 100 partes, o sea, dividir el todo en 100, ¿sí? Es decir, dividir el todo en 100
¿En 100 qué? En 100 partes y tomar solo una parte. ¿No? Entonces, como que yo tuviera la unidad, el todo, y lo dividiría en 100 partecitas pequeñas. Y de esas yo me quedaría solo con una parte. ¿No? Entonces, gráficamente, un 1% sería tener una parte entre 100 partes totales. ¿Sí? Gráficamente. Es yo tener un 1% sería tener una partecita de las 100 partes en las que yo he dividido el todo. Eso sería un 1% gráficamente. Por ejemplo, 10%, ¿a qué sería igual? ¿Sí? Entonces sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sería tener 10 partes de las 100 partes totales que yo tengo. Eso sería un 1% y un 10%. ¿Mm? Geométricamente o gráficamente. Entonces, eso sería el porcentaje. Y lo mismo pasaría con las partes por millón, con un ppm. ¿Qué es un 1 ppm? ¿Eh? Es lo mismo. Gráficamente sería dividir el todo en 1 millón de partes. Entonces aquí obviamente no voy a poder dividir en 1 millón, así que le voy a dejar con puntos suspensivos. Entonces sería dividir el todo en 1 millón de partes. ¿Sí? Aquí sería en 100, aquí sería en 1 millón. Y tomar solo una parte. ¿No? Entonces sería como, acá pongamos, esto sería una parte. Entonces un ppm sería igual a una parte del millón de partes totales. E igualmente, ¿no? 10 ppm sería tomar 10 partes para el millón de partes totales. ¿No? Entonces, esa es la forma gráfica o geométrica de ver tanto el porcentaje como las partes por millón, ¿sí? Es fácil, es obvio de ver, ¿no? O sea, el 100% es tomar el todo, dividirle en 100 partes y ver qué partes, cuántas partes ocupa uno de los componentes, ¿sí? Por ejemplo, si aquí esto fuera 1 kilogramo, si esto fuera 1 kilogramo, aquí ojo, si esto fuera 1 kilogramo, sería dividir ese kilogramo en 100 partes, ¿sí? En 100 partes y tomar solo una parte del componente, ¿sí? Eso sería una parte para 100 partes totales o 10 partes para 100 partes totales. Y en el caso del 1 millón, sería la división de 1 millón de partes, ¿no? Entonces, esta forma gráfica de ver los ppms es la que se tomó para poner los límites máximos permisibles en las normas, por ejemplo, en las normas ambientales, ¿sí? Entonces, estas definiciones geométricas
se usan mucho en las tablas de normas ambientales. ¿Ven? Entonces, no se usa tanto la definición matemática, que es la que nosotros usamos para el balance de masa y energía, sino que se usa más esta forma geométrica o gráfica de ver las cosas. Entonces, nos vamos a quedar con esta de las partes por millón, ¿sí? Porque la del porcentaje le he usado aquí yo solo para explicarle, para que me entienda, pero no se usa esta forma de equivalencia cuando es porcentaje. Ahí se usa directamente porcentaje. Pero en las partes por millón sí. Entonces, para el caso del recurso suelo, porque ya vimos que la equivalencia geométrica es una por recurso, una para el recurso suelo, una para el recurso agua y una para el recurso aire. Entonces, un ppm es equivalente a tomar una parte para 1 millón de las partes totales. Entonces, sería tomar una parte que sería la parte del componente I, sea cual sea, para el millón de partes totales que conforman la muestra. Y aquí es donde se toma una definición de parte. No una definición, perdón, una unidad de parte, ¿no? ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Pondrán ojo en esto. Aquí la definición geométrica solo, como es gráfica, solo le dice una parte para 1 millón de partes, ¿no? Una parte del millón de partes que está. Eso es un pp. Pero ya en la vida real, ¿qué es una parte? Ahí es donde vamos a meter una unidad. Y lo vamos a hacer definiendo qué masa es la que estamos nosotros, qué unidad de masa, perdón, es la que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, si el todo, o sea, si yo tomo 1 kilogramo de muestra, ¿sí? Yo podría definir que la unidad de la parte es el kilogramo, ¿sí? Entonces, tomando una unidad de la parte, puede ser kilogramos o cualquier otro, ¿no? Gramos, miligramos, libras o lo que usted quiera. Entonces, un ppm sería igual a una parte de componente, pero ¿en qué unidad? Ahí es donde vamos a nosotros tomar la unidad, ¿sí? Sería 1 kilogramo del componente I del millón de kilogramos de totales. Eso cumple con la equivalencia, ¿sí? La equivalencia geométrica solo le dice una parte entre 1 millón de partes. Entonces, cualquiera que sea la unidad con que cumpla esa equivalencia, da lo mismo. Entonces sería 1 gramo de I para 1 millón de gramos de I, de gramos totales, perdón. ¿Sí? Sería igual a, le voy a hacer acá, 1 miligramo de I para 1 millón de miligramos totales. Y así, no importa la unidad. La unidad de masa no me importa, porque aquí la definición geométrica solo me dice parte, no me dice qué unidad. ¿Ah? Y ahí es de donde nos vamos a tomar o de donde se tomaron. ¿Sí? Entonces, se decidió tomar el gramo como estándar. Entonces se definió que un ppm no es más que 1 gramo del componente I dentro de el millón de gramos de la muestra o totales. Y esa sería la equivalencia. Pero aquí se siguió reformando, ¿sí? Se siguió reformando para que se vea más bonito. Y entonces dijeron, a ver,
¿qué tal si aquí, eso le voy a poner con rojo, vamos cambiando esto porque este millón de divisor como que está feo? Entonces, ¿habrá alguna forma de eliminar este millón para manejando las unidades? Entonces dijeron, bueno, ¿qué tal si los gramos del componente lo ponemos en miligramos? ¿Sí? Entonces aquí arriba me daría, para pasar de gramos de I a miligramos de I, tendría que decir que un gramo de I son mil miligramos de I. Ah, 1000 miligramos de I. Entonces aquí, ojo, esta es la equivalencia, ¿no? Yo lo que le estoy explicando es por qué le hicieron estos cambios. Básicamente es porque esta equivalencia tampoco es muy bonita al ojo, ¿sí? Porque como está con este número grandote como divisor, pues como que no sirve mucho. Entonces lo que dijeron es, ¿hay alguna forma de eliminar este millón de acá abajo? Entonces lo que dijeron es, bueno, podríamos hacer esa eliminación si vamos cambiando las unidades de gramos, ¿sí? Tanto del componente I como los gramos totales a múltiplos o submúltiplos. Entonces fueron buscando con cuál les convenía. Lo voy a hacer más grande aquí. Entonces Y, aquí, ¿sí? perdón que le interrumpa. Aquí en este donde está 1000 miligramos de ella, ¿sobre qué es este? No le escuché bien. Ah, ya. Sí, perdón, es que aquí está. Le voy a borrar otra vez, ¿ya? Porque estoy mal con la pluma. Ya. Ahora sí vamos. Entonces, esta es la equivalencia geométrica, ¿sí? Una parte para un millón de partes, pero se decidió tomar el gramo como estándar. Entonces sería un gramo del componente I para un millón de gramos totales de la muestra. Pero la idea central era que aquí lo que querían para las normas era un número que sea manejable. Entonces, una división para un millón está feo. Entonces, lo que dijeron es, a ver, tratemos de eliminar este millón. Y la única forma de eliminar este millón es cambiar las unidades, que aquí estén gramos y aquí estén gramos, solo que aquí es del componente I y aquí los gramos totales, pero son gramos al fin y al cabo. Tratemos de eliminar ese millón usando múltiplos y submúltiplos de estos gramos, ¿sí? Así, arreglándole matemáticamente. Y entonces empezaron con el gramo de componente. Entonces dijeron, ¿qué tal si en vez de gramos de I usamos miligramos de I? Entonces, para transformar de gramos de I a miligramos de I, tocaría hacer la multiplicación sabiendo que un gramo sería, ¿sí? Pero sería como para diferenciarle del otro gramo, sería un gramo del componente I, equivale a 1000 miligramos, obviamente, del componente I. Entonces, fíjese que ahí ya se cumple una primera meta, porque como este está multiplicando en el numerador y este dividiendo, aquí de golpe ya me elimina tres ceros. Se van estos tres con estos tres. Y entonces dijeron, ¿por qué no seguimos haciendo eso? Pero aquí arriba, ya si seguían haciendo tendrían que haber pasado de miligramos a microgramos. Entonces eso ya era una unidad muy, muy, muy baja, ¿sí? Porque lo común que usamos nosotros en el diario vivir es los hasta miligramos, como cuando usted cocina, ¿no? Se le dice ponga 3 miligramos de sal o lo que sea. Entonces decidieron dejarle hasta ahí la parte del componente I y ver si podían trabajar con los gramos totales, que siguen siendo unidad de gramos. Entonces dijeron, ¿cómo elimino los otros tres ceros? Fácil. ¿A qué es igual los 1000 gramos totales? Pues no había otra que usar un múltiplo en este caso. Para el componente I usaron un submúltiplo porque pasaron de gramos a miligramos. Y para los gramos de muestra totales usaron un múltiplo. Entonces pasamos de gramos a kilogramos totales. Y eliminados. ¿Cuál fue la conclusión? Que un ppm es equivalente a decir un miligramo de el componente I por kilogramo de muestra total.
Y esta es la que se usa en normas. ¿Ya? ¿Sí está claro esto? Porque aquí saben confundirse a veces. Entonces, le recuerdo, esto es básicamente por el problema de las normas, ¿no? Solo es por las normas, porque las normas, ustedes saben, no las hacen matemáticos ni ingenieros, sino que las hace un grupo de expertos, pero generalmente esos expertos son más políticos, sociólogos, antropólogos, uno que otro técnico. Entonces aquí lo que se decidió es ver la forma gráfica, que es más fácil de visualizar al menos. Entonces el porcentaje es dividir el todo en 100 y tomar partes, partes, partes. Y el gran problema era con el ppm, entonces dijeron, bueno, sería dividir en 1 millón de partes e ir tomando partecitas, partecitas. De ahí sale la definición geométrica, ¿sí? Un ppm es una parte para 1 millón de partes, ¿sí? Esto sería equivalente a nuestra definición matemática, ¿no? Entonces voy a poner aquí que nosotros sabemos que es ppm matemáticamente. Es la fracción molar, la fracción másica del componente I multiplicada 1 millón de veces. Entonces sería equivalente a algo matemático de algo geométrico. Están mezclándose dos asignaturas, ¿no? Entonces, como el ppm es una parte de componente y para 1 millón de partes totales, la parte es algo general, o sea, solo le está diciendo, usted defina qué es parte para usted. Entonces, lo definimos tomando una unidad, pero todas son equivalentes, ¿no? Siempre que mantenga esta relación de 1 a 1 millón. 1 kilogramo de I para 1 millón de kilogramos totales, 1 gramo de I para 1 millón de gramos totales, 1 miligramo de I para 1 millón de miligramos totales, 1 libra de I para 1 millón de libras totales, o lo que sea. Y lo que se decidió en forma estándar es quedarse con esta, 1 gramo de I para 1 millón de gramos totales. Pero como este millón no se ve bonito escrito en las normas, lo que se dijo es, bueno, manejemos las unidades con múltiplos y submúltiplos para tratar de eliminar ese millón. Y entonces se logró eliminar escribiendo el ppm como no gramos de I, sino miligramos de I, y entonces eliminó estos primeros tres ceros, y no como gramos de muestra totales, sino como kilogramos de muestra totales, y se eliminó los otros tres ceros. Y quedó la equivalencia geométrica de un ppm es igual a 1 miligramo de I por kilogramo de muestra total. Ahora, esta nueva forma de ver los ppm es mucho más amigable visualmente, por eso se escogió para las normas, ¿sí? Porque aquí, de forma directa, usted puede ver qué es lo que le está diciendo los ppm, ¿sí? Prácticamente aquí le está dando la ventana para que usted ya no se confunda en el uso de ppm. Pero ojo, no para cálculos de balance de masa, solo para que usted pueda dar directo una conclusión de un valor de ppm, ¿sí? Esto no se usa para cálculos, pero como es importante para normas, lo necesitamos ver, ¿sí? Entonces, ventajas de usar miligramos de I por kilogramo de muestra total. La ventaja es porque visualmente la definición es directa. ¿A qué me refiero? Suponga que usted ve un dato que tiene un dato de contaminantes, de contaminación por, qué sé yo, me invento, por arsénico en el suelo, de mm, los ppm de arsénico. Usted hace, o le da la medición, el equipo, y le dice que los ppm de arsénico es igual a 53.
Entonces, para el cálculo, nosotros sabemos que si vamos a hacer balance de masa y energía, tendríamos que estos 53 dividir para 1.000.000 y hacer el balance. Pero si lo único que necesita es entender visualmente el número, ¿sí? El número, puede usar esta equivalencia, ¿sí? Entonces, esto indica o indicaría que hay directamente con esta equivalencia 53 miligramos de arsénico por cada kilogramo de suelo muestreado. ¿Ya? Esa es la ventaja y ese es el uso. ¿Sí? Entonces usted, cualquier dato de ppm que vea, directamente lo puede leer de esta forma. ¿Sí? En este caso, si los ppm de arsénico son 53, usted puede directamente decir que entonces hay 53 miligramos de arsénico por cada kilogramo de suelo muestreado. ¿Sí? Para eso se usa. Voy a aumentar aquí. ¿Sí está claro esa parte? Ya. Es para una lectura directa, ¿sí? Para que usted pueda decir directamente tantos miligramos de contaminante por kilogramo de muestra. Y si sabe cuántos kilogramos de muestra tiene, o sea, kilogramos de suelo usted tiene, pues ya puede calcular los miligramos de ese contaminante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongamos aquí un ejemplo, si se tienen 1.000 kilogramos de suelo contaminado con arsénico, a una concentración de 53 ppm, ¿sí? Y nos piden calcular los miligramos de arsénico existentes, ¿sí? Entonces, fácil, ¿sí? 53 ppm equivaldrían a 53 miligramos de arsénico por kilogramo de suelo. Entonces, la masa de arsénico total en los 1.000 kilogramos sería 1.000 kilogramos de suelo, ¿sí? 1.000 kilogramos de suelo nos dice, sabiendo que por cada kilogramo de suelo hay 53 miligramos de arsénico. Entonces usted hace esa multiplicación, ¿sí? Kilogramos de suelo se va con kilogramos de suelo y me quedaría en miligramos. Sería 53.000 miligramos de arsénico. Parece un número alto, pero recuerde que son miligramos, ¿sí? Si usted divide para 1.000, le daría 53 gramos, que es muy poco. Entonces, para eso le sirve. Pero si usted se fija, no estamos haciendo balance de masa y energía, ¿no? Simplemente estamos haciendo un cálculo directo. A eso es a lo que me refiero. Con ese número, usted puede hacer un cálculo directo y una conclusión directa, pero no más. Si es que usted quisiera hacer balance de masa y energía y le dan este dato de 53, ahí ya no tiene que usar esta definición. Ahí tiene que pasarse a la otra definición, que sería el mismo número, 53, pero pasado a fracción másica. Entonces habría que dividir 53 para 1.000.000. Pero eso es para cálculos matemáticos, ¿sí? Como los que hemos estado haciendo. Por eso le insisto, esta definición es para un cálculo directo inicial, una visión directa del valor, ¿ah? No para cálculos de masa y de energía. Inge, en Sí, el ejemplo que nos puso ahorita, por ejemplo, aquí le pone masa de arsénico igual a 1.000 kilogramos de suelo. Esos 1.000 kilogramos, ¿cómo le definió? O sea, ¿cómo le sacó? ¿O de dónde le puso 1.000 kilogramos de suelo?
¿En qué? Aquí, 53 miligramos de arsénico No, para no, acá abajo. aquí este. Sí, ajá. Ah, porque yo en el ejercicio, lo Ah, que ya. quiero, sí, aquí le digo. O sea, porque lo que quiero que me entienda es que si ya me están diciendo que hay 53 ppm de arsénico, yo puedo decir, ah, entonces hay 53 miligramos de arsénico por cada kilogramo de suelo que yo tenga. Entonces, si yo sé, si yo puedo conseguir la cantidad, voy con un pailover y retiro el suelo que esté contaminado y le peso, eso me debe dar, porque en este caso me inventé 1000 kilogramos de suelo contaminado con arsénico. Y como sé la concentración y sé que directamente yo puedo hacer esta equivalencia de miligramos de componente de contaminante para kilogramo de muestra total, que en este caso sería el suelo, y sé cuánto suelo hay, 1000 kilogramos, yo simplemente usé esa equivalencia para poder sacar los miligramos de arsénico. ¿Sí? Ya, ya. Sí, sí, le entendí. No, no, no me fijé que ya estaba arriba Claro, el aquí kilogramo de eso. sí. Ujú. Por eso le digo, es para un cálculo directo. Obviamente, como va a ser directo, usted necesitaría saber cuántos kilogramos de sueldo o de muestra total tiene, porque para eso sirve. Es para un cálculo directo, le insisto, esto es para un cálculo directo. O sea, si usted sabe cuántos kilogramos de muestra total tiene, 1000 kilos, 1 tonelada, 10.000 toneladas, usted multiplica con esta equivalencia y ya saca los miligramos de contaminante directamente. Pero esto sería para cálculos directos. No hemos aquí sacado ecuaciones ni nada. Entonces, esto para balance de masa y energía no nos serviría, no nos serviría, sino es más para un cálculo directo. ¿Sí está entendido esta parte? Sí, que de mi parte sí lo entendí. Ah, eso respecto al suelo, ¿no? Y con eso podemos resolver este ejercicio. Entonces, ¿qué le dice este caso? Le dice que uno de los contaminantes más comunes en los derrames que hay en las gasolineras es el benceno, ¿sí? Porque el benceno en la gasolinera, cuando se derrama, pues se cae en el suelo y contamina el suelo. Entonces, según normativa ambiental, estos suelos deben ser remediados, obviamente, y llegar a límites máximos permitidos. Entonces nos dice, tome el siguiente caso, en el que 1000 kilogramos por hora de suelo contaminado con 3,1% en peso de benceno se tratan en un depurador por evaporación, como se ilustra en el DBP de la figura. El suelo debe salir cumpliendo el valor máximo permitido para suelo remediado industrial, guiado por el anexo del MATE, o sea, el Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica, Energética, perdón, que se encuentra en los anexos del Ministerio. Calcular en estas condiciones la cantidad de benceno que se retiraría o que se retira en una hora. ¿Ya? Y nos dan el DBP. Entonces, como usted ve el DBP, ahí la corriente 1 entra en los 1000 kilogramos por hora de suelo contaminado con benceno, que inicialmente tiene 3,1% en peso. En el depurador le evaporan el benceno, ¿sí? Sale por aquí, y el suelo debe salir con algo de benceno, pero ya con el límite máximo permitido según las normas del MAE. Entonces, lo que nos piden calcular, ¿sí?, es cuánto benceno está extrayendo para cumplir la normativa. Entonces, calculemos los grados de libertad, ¿sí? ¿Ya? Entonces, variables independientes, balances independientes, flujos conocidos, composiciones conocidas y otras relaciones, sumamos y vemos. Entonces, variables independientes, el número de componentes por cada corriente sumadas. Entonces, aquí hay suelo y benceno, dos componentes. Aquí solo hay benceno, tres componentes. Aquí hay suelo y benceno, cinco componentes. Entonces, sería más cinco. Y todos estos negativos. Entonces, balances independientes es el número total de componentes en todo el sistema. Aquí solo hay suelo y benceno, o sea, dos. Flujos conocidos, solo me da de la corriente 1, 1000 kilogramos por hora, entonces 1. Composiciones conocidas, solo me da la del benceno de la corriente 1. Y otras relaciones, aparentemente no me da. Entonces, ¿cuánto da esto? 5 positivo, menos 2, menos 1. Aquí, fíjese, me da más 1. Entonces, conclusión, sistema no resoluble.
¿no? Pero este tiene trampa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí sí me está dando indirectamente otra relación, que le insisto, no se lee aquí, sino en el escrito. Porque si usted se fija bien, le dice que el suelo debe salir cumpliendo con el valor máximo permitido para suelo remediado industrial. Quiere decir que eso, y le dice que está guiado por el anexo del MAT, del Ministerio del Ambiente. Entonces, indirectamente le está diciendo que vaya a buscar ese límite, o sea, la concentración de benceno con la que debería salir esta corriente, que está guiado en el anexo. Entonces, esa contaría para nosotros como una relación extra. Entonces, aquí la verdadera cálculo de grados de libertad sería más 5 está bien, menos 2 está bien, menos uno está bien, menos uno está bien, y otra relación, menos uno. 5 positivo y 5 negativo, cero. Entonces, realmente sí es resoluble. Sí es resoluble, pero yo primeramente voy a tener que ir a buscar este dato, ¿sí? En este anexo. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahí viene el problema de por qué yo le tuve que explicar primero lo que le expliqué. Porque vamos a ver cómo están escritas en las normas del MAE. ¿Ah? Entonces, usted en su plataforma, yo también le he subido, bueno, le subí ya desde un inicio, anexos que dice anexos suelos contaminados. Entonces, si usted le abre, está la norma, va a salir un poquito más grande. Ya. Está la norma de calidad ambiental del recurso suelo y su criterio para remediación de suelos contaminados. Entonces, lo que habría que ir a buscar, entonces lo que hay que ir a buscar es esto, lo que le dice. El suelo debe salir cumpliendo el valor máximo permitido para suelo remediado industrial, que está en el anexo del MAE. Entonces, hay diferentes tipos de suelo. Hay suelo agrícola, suelo urbano, suelo industrial, etcétera. Entonces, lo que nos está diciendo es que apliquemos la concentración máxima permitida para suelo remediado industrial. Y ese es el que habría que buscar. Entonces, nos vamos a las tablas. Bueno, ahí, como toda norma, le da el marco legal, las definiciones, qué es contaminante, pero lo que a nosotros nos interesa son las tablas. ¿No? Entonces, aquí está, requisitos, normas de aplicación, indicadores de contaminación. Entonces, seguimos buscando, criterios de calidad de celo y criterios de remediación, por ahí ya estamos llegando. Muestreo, valores máximos permitidos para ensayos de lixiviación, esto es para laboratorio, proceso de remediación, límites para la remediación de suelos contaminados, ¿sí? Pero no están los suelos. Aquí es parámetros para la elaboración de la calidad inicial, o sea, la línea base. Criterios de calidad del suelo, pero es calidad del suelo. Criterios de remediación, aquí está. ¿Eh? Criterios de remediación, esta le voy a cerrar. Porque le dice, el suelo debe salir cumpliendo el valor máximo permitido para suelo remediado industrial. Entonces, suelo remediado industrial. Aquí está, criterios de remediación, quiere decir que ahí es donde hay que buscarla cuando se ha hecho remediación de suelo. Y aquí donde dice el uso de suelo, está lo que yo le digo, hay suelo agrícola, para uso residencial, para uso comercial y para uso industrial.
En este caso, nos está pidiendo para suelo remediado industrial. Entonces sería en esta columna, industrial. Uso de suelo industrial para remediación, valores máximos permisibles. Y ahí hay que buscar, ¿cuál era el contaminante? Benceno. Entonces simplemente hay que ir leyendo, ¿no? Parámetros generales, conductividad, pH, parámetros inorgánicos, arsénico, pero aquí es donde me interesa que le vea. Mire las unidades que le da. Por ejemplo, arsénico inorgánico, el límite máximo permitido para suelo industrial, por ejemplo, es de 15. ¿15 qué? Miligramos por kilogramo. Aquí le dice. Unidades, unidades en concentración. Todas están en miligramos por kilogramos. ¿Qué unidad es esta? Es la pregunta. Ahora sabemos qué unidad es esa, por la equivalencia que les acabo de indicar. Fíjese, miligramo por kilogramo, eso es un ppm. Entonces aquí tenemos dos formas de ver este numerito. Son 15 miligramos de arsénico por cada kilogramo de suelo o 15 ppm, porque esta unidad, así como está escrita, equivale a ppm. ¿Sí está claro eso? Porque ahí es la parte importante. Entonces aquí lo que las normas nunca le van a poner ppm, ¿sí? Aquí nunca le ponen ppm, sino esta unidad, porque esta unidad indica, da la facilidad de un cálculo directo. Aquí lo que le está diciendo, por ejemplo, si es arsénico, sería 15 miligramos de arsénico por kilogramo de suelo. Pero en nuestro caso, como estamos haciendo cálculos matemáticos, nosotros nos debemos quedar con el valor de 15, por ejemplo, pero no usar miligramo por kilogramo, sino usar su equivalencia matemática, o sea, usar ppm. ¿Ya? Entonces, pero el que nosotros estamos buscando es el benceno, pero el benceno es orgánico y aquí estamos en parámetros inorgánicos, entonces busquemos parámetros orgánicos. Aquí está, parámetros orgánicos, benceno. Para suelo industrial, que era en esta fila, nos dice que el valor máximo permisible con el que debería salir el suelo es de 5 miligramos por kilogramo. Ese es el dato con el que voy, que es el que me está faltando. Entonces, lo primero voy a hacer que los grados de libertad me lleguen a cero, pero para eso necesito el dato, ¿sí? Buscando el límite máximo permisible, así se escribe, LMP, límite máximo permisible del benceno en suelo del anexo del MAPE, ¿sí? Entonces, del LMP estamos viendo que es 5 miligramos de benceno por kilogramo de suelo. Pero aquí es donde le digo que como vamos a hacer balance de masa, no me interesa esta unidad, porque esta unidad es para cálculo directo. Aquí no estamos haciendo cálculo directo, aquí estamos haciendo cálculo matemático con ecuaciones de aquí, entonces me voy a pasar. 5 miligramos de benceno por kilogramo de suelo, sí, pero esto es 5 ppm. Y ya tengo el dato de concentración aquí. Aquí el suelo debería salir con 5 ppm. Y con eso yo ya tendría otro dato de concentración, pero que indirectamente aplicaría como otro dato, otra relación. Y con eso ya tengo grados de libertad igual a cero. ¿Ah? Y una vez que ya tengo grados de libertad igual a cero, pues ya simplemente hago el cálculo tal como hemos venido haciendo. Segundo, balance de masa, usando la ley de conservación de la masa. Masa que entra es igual a la masa que sale. Y el primer balance que hago es el balance total. Entonces sería masa de 1, masa de la corriente 1 debería ser igual a masa de la corriente 2 más masa de la corriente 3. Masa de la corriente 1 es igual a masa de la corriente 2 más masa de la corriente 3.
Veo que puedo reemplazar, solo puedo reemplazar 1000 kilogramos por hora de la corriente uno, y eso sería igual a masa 2 más masa 3. Y esta sería la ecuación A. Como tengo dos incógnitas, me falta, y solo una ecuación, me falta otra ecuación, voy a tener que aplicar un balance parcial. Y habíamos dicho que cuando tenemos ppms, como en este caso, tenemos que aplicar el balance parcial a ese componente primeramente. Entonces sería del benceno, que yo le voy a nomenclar como Ben para no repetir. ¿Sí? Entonces sería la masa de benceno en uno debería ser la masa de benceno en 2 más masa de benceno que sale en 3. ¿Sí? La masa de benceno que entra en uno debería ser la masa de benceno que sale en 2 más la masa de benceno que sale en 3. Y aquí abro con los fracciones. Aquí es donde viene el problema, porque como es un cálculo por ecuaciones, necesito abrir con la fracción másica. No hay otra forma. Entonces sería la fracción de benceno en uno por toda la corriente uno sería igual a la fracción de benceno en 2 por toda la masa 2 más, y la corriente 3 es todo benceno, entonces sería toda la corriente 3 es benceno. Veo que puedo reemplazar. Tengo el porcentaje de benceno en la corriente 1, 3.1% en peso, verá, por ciento en peso. Entonces aquí, ¿cómo le escribo? 3.1%, pero como tengo que usar la fracción másica, que es adimensional, debo dividir para 100, porque es porcentaje. No vaya a dividir para 1.000.000. Y se irían estos porcentajes y esto quedaría adimensional. Por 1000 kilogramos por hora, que es el flujo de la masa 2, es igual a la fracción másica de benceno en la corriente 2, que ese sería el dato que yo saqué del anexo. Pero en el anexo, le insisto, lo que le da es 5 miligramos de benceno por kilogramo de suelo. Ese no nos sirve ahorita porque no es un cálculo directo, es un cálculo por ecuaciones. Entonces aquí lo que tenemos que saber y conocer es que esto es equivalente a 5 ppm. Es el mismo número, las unidades son las que cambian. Entonces aquí sería 5 ppm para 1.000.000 de ppm por toda la corriente 2 y más toda la corriente 3. Y esta sería la ecuación B. Tengo las mismas dos incógnitas en la ecuación A y en la ecuación B, entonces voy a tener que resolver este sistema. Entonces voy a despejar de aquí, voy a despejar M3. Entonces ando despejando M3 de la ecuación A. Entonces sería M3 igual a 1000 menos M2. Y como todas las unidades las estoy poniendo en los mismos valores, en las mismas unidades, pues ya no voy a escribir las unidades, ¿no? Porque ya sé que me va a dar en las unidades que yo esté usando. Entonces voy a reemplazar M3 en B, en la ecuación B. Entonces sería 3.1, aquí, bueno, hagámosle para 3.1 sobre 100 por 1000, sería igual a 5 para 1.000.000 por M2 más M3, y M3 es 1000 menos M2. Y aquí simplemente voy a despejar M2. Entonces, ¿cómo despejaría M2? Tendría que pasar esto acá a restar y luego pasar esto a dividir. Entonces voy a hacer eso. 3.1 dividido para 100 por 1000. Aquí sería, abriendo este paréntesis, sería menos 1000. Creo que sería más 1000 menos, mm, a ver, primero debo abrir eso para sacar factor común, pues. Ahí me estoy adelantando. Entonces sería, aquí le voy a simplificar, ¿no? Para que no me dé problemas. Aquí sería estos dos con estos dos y me quedaría 3.1 por 10, o sea, 31 me daría esta multiplicación. Para que no me complique mucho.
Este sí está complicado de escribir, así que le voy a dejar 5 para 1.000.000 por M2 y voy a abrir este paréntesis, más 1000, más por menos de M2. Saco factor común M2, entonces sería 31 igual factor común M2. ¿Y qué le acompaña a M2? Multiplicado por 5 para 1.000.000, sería lo que le acompaña a este M2. Y a este M2 le acompaña un 1 con un signo negativo, entonces sería menos 1 más 1000. Y ahora sí voy a despejar M2. Entonces, 31 menos 1000, que sería este 1000 que pasaría a restar, dividido para 5 dividido para 1.000.000, menos 1, que sería todo esto que pasaría a dividir, sería igual a M2. Entonces, de M2, y hago el cálculo, ¿no? Entonces sería 35 dividido para 1 igual, menos 1, pum, ya tengo eso. 31 menos 1000 dividido para 969 unidades. ¿Qué unidades de masa estoy usando? Kilogramos por hora, entonces son kilogramos por hora. Esa es la masa 2. La masa 2. ¿Y qué me pide? Dice, calcular la cantidad de benceno. Lo que me está pidiendo es la masa 3. Entonces voy a reemplazar este M2 en la ecuación A. En cualquiera puedo reemplazar, ¿no? Pero voy a reemplazar en la más fácil, que es la ecuación A. Este M2 que acabo de sacar. La ecuación A me dice que 1000 kilogramos por hora es igual a M2 más M3. Entonces, 1000 kilogramos por hora debe ser igual a M2, que acabo de sacar, 969, más de M3. Por lo tanto, M3 es igual a 1000 kilogramos por hora menos 969 kilogramos por hora, o sea, 31 kilogramos por hora. Esa sería la cantidad de benceno que que está retirándose en el depurador, ¿sí? 31 kilogramos por hora de benceno está saliendo. Y eso es lo que me pide. ¿Alguna duda? Entonces, ¿cuál es el propósito de esto que movemos ahora? Es el manejo de las normas. Más que la matemática, que ya la conocemos y ya más o menos la manejan bien, es el manejo de las normas ambientales. Todas las normas ambientales de suelo, agua y aire les van a dar en estas unidades, ¿sí? Miligramos por kilogramo. ¿Qué es eso? Eso es un ppm, solo que escrito en estas unidades geométricas, que tienen su valor, ¿no? Tienen su uso, porque les insisto, esto es para un cálculo directo. Sí, si usted sabe la cantidad de kilogramos que tiene de suelo contaminado y usted sabe la concentración, pues puede calcular directamente los miligramos de contaminante. Para eso sirve. Y en este caso también nos sirve para cálculos de balance porque como esto es equivalente a un ppm, pues el número que le acompaña es ppm. Entonces aquí 5 ppm para nosotros en el balance o 5 miligramos por kilogramo para un cálculo directo si es que se necesita, ¿no? Ahora, le insisto esto, ¿no? Porque alguien podría decir, pero bueno, si podemos hacer el cálculo directo, ¿por qué no le calculamos directamente? Sí, pero eso le sirviera si usted supiera desde un inicio cuánto es el flujo de la corriente 2, ¿no? Pero usted no sabe, eso es incógnito. Ahí le sirviera ese dato en miligramos de benceno por kilogramo de suelo. Multiplicaría directamente y ya tendría. Pero aquí no sabe eso. Entonces, aquí estamos haciendo balance de masa.
que es un cálculo no directo, es un cálculo por ecuaciones. ¿Ya? Si está claro esa parte, algún inconveniente que haya tenido, ¿no? Eso es para el suelo, la equivalencia del suelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le decía ahí, no? Entonces, es lo que le dice aquí, miren. La equivalencia geométrica de los ppm para el recurso suelo, entonces aquí le dice, un ppm es 1 miligramo por kilogramo de muestra. Para el recurso agua, ¿sí? Es decir, cuando se manejan sólidos que están disueltos en el agua, ¿sí? Pues la equivalencia es esta. Un ppm es equivalente a 1 miligramo igualmente, pero por litro de agua, ¿sí? Por litro de agua. ¿Por qué es esa equivalencia? Porque como el agua tiene densidad de 1 gramo por litro, pues también tenemos la equivalencia de 1 miligramo de componente por kilogramo de muestra, pero en este caso sería de agua, ya no de suelo, ¿no? Pero el razonamiento es el mismo, ¿no? El razonamiento es el mismo, porque es lo mismo. Entonces, para el recurso suelo, recuerde, esto le pusimos para el recurso suelo, ahora nos tocaría para el recurso agua, ¿no? Para el recurso agua, es lo mismo, sería tomar los litros de agua, dividir en 1 millón y tomar solo una parte. Entonces, lo mismo, ¿sí? Solo que ahí, como el agua no tiene forma definida, entonces sería tomar el agua que usted tiene, dividir en 1 millón de partes y tomar una parte. Entonces, un ppm es igual a eso, a lo mismo. Siempre es lo mismo. Una parte del componente I para 1 millón de partes totales. Y aquí igualmente hay que definir las unidades. Y en este caso lo que se tomó es miligramos por kilogramo igual, ¿sí? Un ppm es igual a 1 miligramo del componente I. Igual, para que no nos quede con 1 millón de divisor, se manejaron ay, perdón, 1 gramo de I para 1 millón de gramos totales. Es la misma equivalencia. Pero aquí el agua, recuerde, la densidad es 1 gramo por litro. Entonces podríamos pasar de gramos a litros haciendo la equivalencia. Y entonces quedó que un ppm es 1 miligramo del componente I. Para desaparecer el millón, igual se pasó de gramos a miligramos y de gramos totales a kilogramos de agua. Ay, perdón, aquí estoy mal, ¿no? 1 gramo no es 1 litro, ¿sí? La equivalencia es 1 gramo por mililitro, ¿sí? 1 gramo por mililitro
la equivalencia que aquí nos interesa es que es 1 kilogramo por litro. Es la equivalencia, ¿no? Una botella de 1 litro de agua pesa 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, fíjese, esta sería la equivalencia real, ¿sí? Con la definición de parte-parte que usaría gramo de I y gramo total. Pero por esta densidad del agua, podríamos escribir como miligramos del componente I para kilogramo de agua total o por miligramo del componente I por litro de agua total. Cualquiera de las dos está bien. Pero en el caso del agua, se usa más esta. Porque es obvio, ¿no? Si usted coge con un balde 5 litros de agua, usted puede hacer igual el cálculo directo si sabe cuál es la composición. Entonces, fíjese, este es el anexo de suelos. Igual, hay un anexo para el agua. Entonces, norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes para el recurso agua, igual del mar. Y entonces, igual, ahí habría que ver las tablas. Mm, Y aquí está, mire, fíjese, que es de esta tabla. Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico. O sea, ¿con qué límites de contaminantes usted puede tomarse el agüita de la llave? Entonces, tomemos, por ejemplo, el aluminio, o bueno, el arsénico, ya es que es el que hemos estado, que es el que yo les puse como ejemplo. Mire, ¿cuál es el límite máximo permisible? 0,05. ¿Pero qué? Aquí está la unidad. Y mire lo que le pone, 0,05 miligramos por litro. ¿Qué es eso? Eso también es ppm. O sea que aquí también sería 0,05 ppm. O también sería 0,05 miligramos por kilogramo de agua, por la densidad, que es 1,1. ¿Sí? Que es lo que yo aquí le pongo. Un ppm es 1 miligramo del componente para kilogramo de agua o 1 miligramo del componente para 1 litro del agua. Y en el caso del agua, como es líquido, en las normas obviamente le ponen como líquido, ¿sí? Sería miligramo de contaminante por litro de agua muestreada. E igualmente le sirve para un cálculo directo, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene 100 litros de agua contaminada con arsénico a esta concentración, ¿cuántos miligramos de arsénico tiene? Entonces simplemente podría hacer el cálculo directo. Entonces igual, hagamos como el caso anterior, un ejemplo. Entonces, ejemplo, si se tiene, ¿cuánto pongamos? 500 litros de agua contaminada con arsénico en concentración 0,5, pongamos, 0,5 miligramos por litro. ¿Sí? No, no, 0,5 ppm. La pregunta es cuánto arsénico se tiene. Como el caso anterior, ¿no? Para un cálculo directo, esto no sirve. Como 0,5 ppm es equivalente a decir 0,5 miligramos de arsénico por litro de agua o 0,5 miligramos de arsénico por kilogramo de agua, por la densidad del agua, que es de 1 kilogramo, 1 litro, entonces la masa de arsénico en estos 500 litros sería igual a 500 litros de agua. 500 litros solo es el, ¿no? 500 litros, sabiendo que por cada litro
de agua hay 0,5 miligramos de arsénico. Y litro se va con litro y multiplicando me da 500 por 0,5, 250. 250 miligramos de arsénico. Entonces, para cálculo directo, eso está bueno. Por eso en las tablas nos ponen eso. Por eso en las tablas nos pone así, ¿sí? Miligramos por litro. Pero si ya vamos a hacer cálculos de balance, ya no nos serviría ese dato. Por ejemplo, aquí en este ejercicio, ya nos está pidiendo que usemos igual las tablas del MAE para aceite y grasa, por ejemplo, en agua de consumo. Entonces, en este caso, tendríamos que usar ese valor, pero como ppm, ya cuando escribamos los cálculos. ¿Ya? ¿Alguna duda? El del recurso aire, si lo podemos ver el día de mañana, pues lo veríamos, pero si no, no hay problema porque eso lo van a ver ustedes cuando tomen control de la contaminación del aire. ¿Sí? Pero si podemos verlo mañana un poco, pues lo veríamos, porque bueno, tiene un aspecto extra que hay que tener en cuenta. Pero con que me hayan entendido la parte del recurso celo y recurso al agua, pues para este curso estamos al otro lado, ¿no? Entonces, ¿alguna duda de esta parte? Ya que prácticamente lo que nos interesa sería el manejo de la norma, más que el cálculo, porque el cálculo ya lo sabemos. Pero ahora simplemente le estamos aumentando lo del manejo de la norma. ¿Ok? ¿Qué más? De arsénico. Eso sería. ¿Hay alguna duda? Si no, para irnos para que podamos ver el partido. Aunque yo supongo que han de estar viendo el partido, ¿no? No, No. Inge, sí está entendido. Ya, O sea, sí entonces, le entiendo yo de mi parte. ojalá que sus compañeros también. ¿Sí? Tomemos Sí, lista, está ¿ya? entendido, Inge. Ya, tomemos lista y nos vamos de para ver partido. Recuerden, esta última parte no va ni en la tarea ni en la prueba, ¿no? Por eso les dije, ya la prueba y el examen ya lo podrían hacer hasta los conocimientos, ejercicios que hicimos ayer. Estos que estamos viendo es más por su conocimiento para las otras materias que por que yo les vaya a tomar aquí, ¿ya? ¿Cuántos estamos? Estamos todos. María Angélica, Hugo, Nidia, Adriana, Naomi, Johnny, Hernán, Evelyn, Ketty y Aquí estoy Carlota. yo. ¿Ya? Sí, sí les estoy viendo porque en los participantes estamos 11. Entonces Ingeniero. estamos, sí, ya le puse Mariela. No se preocupen. Guardemos asistencia. Dejamos de compartir. Y listo, chicos. Nos vemos el día de mañana para terminar con el último ejercicio de esta unidad, ¿ya? Recuerden, traten de hacer la tarea y el examen, ¿sí? No está difícil. Entonces, hasta mañana, chicos. Chao.